Azul, electoral, TICS, entidades federativas, federalismo y desarrollo regional. Se ha desempeñado como abogado defensor voluntario en Hermanos en el Camino, coordinador de los diálogos para la construcción del modelo migratorio en México desde la sociedad civil, participante en las actividades humanitarias de la caravana migrante en octubre de 2018 en México. Asimismo, se ha distinguido por ser articulista en diversos medios impresos y portales electrónicos de opinión, conductor de encuentro parlamentario en la plataforma Multimedios Público y Privado. Asimismo, es conferencista en diversos foros y universidades sobre temas de derechos humanos y migración. Doctor, es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Luis Manuel. Es un privilegio que leas este pequeño aporte que hemos hecho en la vida profesional, desde los corredores ahí de la Facultad de Derecho, de gratos recuerdos, compañeras y compañeros que están aquí actualmente. Pues bueno, todavía al grado de doctor no gozo del privilegio, ojalá y sea por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Y lo importante es sí la causa que nos unifica a todas y a todos nosotros, que somos fieles defensores de nuestras causas y de nuestros valores inculcados desde la academia y desde nuestra alma mater. Sobre el tema de migración, pues hemos hablado mucho. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH ha tenido una cátedra, ha tenido un capítulo específico en la materia que bien han llevado nuestras compañeras y amigas que también son migrantes, Larisa, Ivonne, Elisa, en fin, Nimrod, que han tenido experiencia sobre todo en la materia en otros países, y se ha llevado al comparativo del modelo migratorio en México, cómo funciona, cómo nos vamos adaptando a los tiempos que nos va marcando los flujos migratorios en el mundo. Ya para empezar, bueno, pues tengo algunos datos de saber cómo estamos actualmente en la migración. La migración se mueve a diario, como se mueven los humanos, nos movemos las personas alrededor del mundo. Este mundo de más de 7.500 millones de habitantes, donde 258 millones somos migrantes según indicadores mundiales de la migración en 2018. Sabemos bien que las naciones son productos de oleadas migratorias de pueblos, de países, de continentes. Estos se han creado y se han abastecido por la migración. El caminar de la humanidad ha ido de la mano con la misma evolución y se mantiene el mundo, nuestro planeta se ha mantenido en movimiento, y eso abre brechas, va haciendo esperanza de mejores condiciones para vivir para todas y todos. En el caso de la subregión donde nos encontramos, el continente americano es habitado por más de 1.013 millones de personas. En Estados Unidos viven 329 millones de habitantes, Brasil 210 millones y México con más de 130 millones de habitantes, según los últimos números de los censos. América, desde luego, viven en condiciones de precariedad. Latinoamérica, vemos cómo está siendo impactada por sucesos políticos, económicos, sociales, medioambientales y ahora pandémicos que nos han hecho movilizarnos a buscar en otras condiciones salvaguardar nuestra integridad, nuestra salud y las condiciones de futuro de nuestras familias. Situaciones de violencia también que venían creciendo, sobre todo en Centroamérica, respeto a los derechos humanos, toda esta persecución que existe aún en países de Centroamérica y en algunas otras más latitudes, condiciones sociales, culturales, que nos hacen migrar forzadamente. Migrar es la consecuencia global y se alimenta de la desigualdad económica, política, social y desde luego generada por sistemas económicos que predominan al planeta en este momento, y un ingrediente o uno de los ingredientes adicionales ha sido la corrupción en estos gobiernos de los países de Centroamérica, lo que ha hecho también a la gente emigrar, a desistir de permanecer en sus lugares de origen.
desastres naturales como el huracán Stan en 2010 hace también una oleada migrante inusitada en ese 2010, y aquí en Chiapas lo sabemos, las pandemias. Ahora esta nueva oleada es motivada por la pandemia que irrumpe en el mundo en este 2020, y desde luego aunado a intereses particulares desde luego de gobiernos mundiales que están incidiendo constantemente en países pequeños, países de la región. Háblese de Centroamérica, el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Guatemala. Bueno, pues los flujos han sido muy complejos siempre porque están alimentados de todas estas características que hago ahora una remembranza, y pues esto impacta en México. México está en medio de los países hermanos de Centroamérica y en medio entre las grandes potencias del norte de América. Y esto hace a México, como decimos, entre la espada y la pared, o en el emparedado. Nos toca estar en medio, por un lado respetando derechos humanos en el sur, y por otro lado intereses económicos, que sí los tenemos también, y dependemos de las potencias, las grandes potencias del norte. Y esto lo tomo porque más adelante haré la mención del por qué la política migratoria actual, no justificando, pero sí un entendimiento que existe de estos acuerdos con nuestros vecinos de Norteamérica. Bueno, la Organización Internacional de las Migraciones define flujos migratorios mixtos, como es el caso de lo que está sucediendo ahora aquí en la frontera sur, movimientos de poblaciones complejos en los que se combinan razones de migración forzada, económica, que incluyen a personas refugiadas, que son en su mayoría. En este año se espera que la Comar, la institución mexicana, supere más de 100,000 las solicitudes de asilo y refugio de personas en nuestro territorio nacional. Existen personas desplazadas, vienen pidiendo asilo, refugio, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, y también persiste Centroamérica, el Triángulo Norte. Migrantes económicos, como son los afrodescendientes que trabajaron en estos estadios de fútbol en Brasil y no regresaron a sus países, es decir, permanecieron, hicieron ahorros con su trabajo y empezaron a subir desde Sudamérica hasta México. Y bueno, aunado a ello, lo que ya siempre hemos estado estudiando y analizando, la trata de personas, las víctimas de tráfico, niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, y personas que fueron objeto de violencia que también vienen huyendo de sus países. Esto de niñas, niños y adolescentes lo menciono, y aquí cito a la doctora Ivonne al respecto de que ha hecho estudios vastos sobre el tema de niñas, niños y adolescentes en Centroamérica, niñas y adolescentes migrantes, en el contexto de las recientes reformas a la ley de migración en México, de una reforma deficiente en el texto en sí de la ley por no llevar a efecto o tener el antecedente de las consecuencias que conlleva una reforma de tal magnitud y en esas condiciones. Este no es el mejor momento para migrar hacia los Estados Unidos, lo sabemos, las condiciones son muy adversas para la población en movimiento, la población migrante, y repito, la reforma reciente, específicamente el artículo 52, hace una compleja situación sobre las niñas, niños y adolescentes, sobre todo el abandono. Niñas, niñas y adolescentes abandonados, solos, migrando solos o sustraídos de sus países de origen, de sus familias, o robados simplemente, y por eso vemos el repunte que más adelante daré, o en unos momentos más estaré proyectando aquí en el compartimiento de pantallas. Pues México, Estados Unidos de Norteamérica, desde 70s, 80s, con el programa Bracero, causan estos flujos inusitados. Es el flujo que tenemos más focalizado en América. El otro sería el flujo entre Europa y los países
de población que emigran forzadamente por crisis económicas, por guerras en el Medio Oriente, y vemos que presionan a Europa, o la migración del norte de África, que también cruza por Lampedusa, Italia, y también logran cruzar por las costas de España. En el Medio Oriente y el norte de África, predominantemente, pues son las guerras, estas guerras de los países africanos que se encuentran constantemente en conflicto y desplazan a las personas forzadamente. Y bueno, para esta numeralia también es importante que cada año más de 30 millones de personas llegan o visitan México. Esto es muy importante porque desde 2019, desde julio de 2019 a julio de 2021, se reciben a nacionales de 194 países. 71% llegan por vía aérea, otros 17% por vía terrestre y el 12% por vía marítima. Y bueno, en todos estos se internan por 194 puntos de internación que existen aérea, terrestre o marítima. La institución migratoria en México realiza más de 380,000 trámites desde 2019 a lo que va del 2021, y actualmente 580,000 personas extranjeras viven de manera regular en México. Es decir, que hay posibilidades de vivir de manera regular en México, simplemente es entrar a la institucionalidad, acceder a la justicia, a la protección de derechos y a un proceso migratorio de regularización. Pues bueno, nuestras fronteras son muy grandes. La frontera norte son 3,169 kilómetros. De nuestra frontera sur, esta frontera sur que cada vez es más porosa y más compleja, son 1,150 kilómetros aproximadamente, donde se tejen infinitas historias de todo tipo. Y nos hemos dado cuenta en este tiempo que hemos estado casi un mes aquí en la frontera sur, contactando directamente con el campo donde cruzan, donde tramitan, donde ingresan las personas, donde son retornadas las personas, donde son asistidas las personas y también donde son asaltadas, extorsionadas por el crimen organizado, acosados. Se tiene un estimado, en 2019 a 2021 ingresaron de manera irregular a México por esta frontera y por todas las demás rutas que hemos mencionado, alrededor de 381,900 personas, de las cuales 82,000 son niñas, niños y adolescentes. Este es el dato, yo creo, dramático que tenemos ahora en México, lo cual hizo necesaria esta reforma de 2000 que entra en vigor en 2021, en este año, y que se aprueba en el mes de octubre del año pasado en el legislativo. Esta es la caravana de los niños migrantes, de la infancia migrante, y bueno, pues el reto es privilegiar el interés superior de la niñez, y hoy la ley de migración prohíbe en sí ya la permanencia de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias y otorga esta protección de condición de visitante por razones humanitarias al acompañante. Esto es lo grave, lo delicado, de que ya nuestra ley permite dar esa calidad de acompañante a cualquiera. Puede ser un desconocido, y esto falta reglamentarlo o hacer una contrarreforma o reglamentar, prescribir en este texto y reglamentarlo en nuestra ley secundaria para solventar esta situación que pues, nos está llevando a una complejidad que vemos inusitada. En cuanto a paisanos repatriados, o sea, nuestros migrantes que retornan de los Estados Unidos, han sido recibidos en lo que va de este periodo de 2020, julio a 2021, perdón, de 2019, julio a 2021, 526,000 connacionales, dentro de los cuales adultos son 487,000 y 39,000 niñas, niños y adolescentes. Con ello, damos el arranque del contexto que estamos viviendo en este momento. Es un panorama muy complejo, no es nada fácil el reto
que tenemos como institución, ni tampoco como... Pero sí, lo va a mandar, ¿no? perdón, alguien abrió ahí su... Bueno, el panorama no es nada fácil ni halagador. Se espera que los flujos sigan, continúen. Aquí traigo una pequeña modesta presentación de donde se hace resumen de todo el panorama que he introducido, donde están desde luego las causas. Esta es una lámina del UNICEF, donde están los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Veamos cómo han repuntado por nacionalidad, por rangos de edad y cómo han venido subiendo en cuanto a las cifras. Voy a adelantar tantito y ya meternos a esta caravana. Las caravanas no son nuevas. En 2020 yo hice un tuit que no gustó a mucha gente, que pues bueno, muy en serio, la caravana, la primera caravana fue en 1824, cuando Chiapas se anexa a territorio mexicano, con territorio y con población, más de 50,000 chiapanecos en ese entonces. Pero nuestra historia ha sido migrante. La historia de nuestro estado de Chiapas ha sido migrante y ahora pues los flujos están de esta manera. Sigue predominando el flujo del Triángulo del Norte, pero al llegar a México buscan internarse siempre por el caso de Suchiate, lo que es frontera Hidalgo, por la zona de donde ahora nos encontramos, que es el Ceibo, es la colindancia con la selva del Petén en Guatemala, o por la parte más al norte, que es ya una zona que se llama Teniente López, que es el cruce terrestre que se encuentra para ingresar por Campeche y buscar en el istmo de Tehuantepec, continuar por el Golfo, por la ruta del Golfo, que es la más corta para todos los migrantes que se dirigen a Texas, a Nuevo México o más al norte de la Unión Americana, continuar por el centro, una parte de Veracruz, después Tlaxcala y Puebla, Ciudad de México, que es un oasis migrante, y digo con ello que es una población de exclusión en cuanto a no ser molestados los migrantes irregulares, que sí infringen la ley, es una falta administrativa, pero están de manera irregular en México. O continuar, como ahora hemos visto, que ha incrementado este flujo del Pacífico, que es Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, hasta subir por Sinaloa, Nayarit, Sinaloa, hasta Sonora y llegar a Arizona, California, que es Mexicali, Tijuana, que son las ciudades fronterizas del norte. Y estas son las tres principales rutas que existen en México, que han sido trazadas históricamente. Pero esto apenas continúa de esta manera, porque hemos visto que ahora, en las condiciones que se encuentran en los flujos inusitados de afrodescendientes que ha repuntado, se ha polarizado completamente, se ha diversificado, es el término que quiero usar, y se han utilizado ya rutas nuevas de carreteras interestatales, de brechas, de caminos de extravío, que evitan o más bien evaden con ello a la autoridad migratoria en México, y eso los lleva en algunos casos a transitar hacia el norte. Aquí traigo unas gráficas que son de Comar y de la Institución Migratoria en México, de cómo ha repuntado los solicitantes de condición de refugiado de 2014 a 2019. Y aquí quiero hacer una precisión, que se ha venido utilizando estos documentos o beneficio que da a México a la protección internacional de las personas en el caso del uso de la figura del refugio como documento para tránsito por el país. Esto
es complejo y es uno de los retos que se tienen porque con ello se busca evadir el control migratorio que existe en México. Y veamos la evolución mensual en esta gráfica de los solicitantes de asilo en México. Por eso es lo que digo, cómo ha repuntado en los meses de 2014 a 2019 en los años y en qué meses. Aquí va, tengo la cita de la empresa, una empresa de consultoría que ha dado seguimiento a las solicitudes de casos aceptados de refugio en México, como ha repuntado de 2019 a 2021. Continúa la solicitud de hondureños, desde luego, pero veamos cómo repunta Haití de 2020 a 2021. La situación de Haití es una situación de emergencia real en sus países, sobre todo por esta condición política, el asesinato de su presidente, la situación de violencia, el más reciente secuestro de estos misioneros cristianos que hace en Haití un grupo delictivo. Y bueno, todas esas condiciones hacen a su población desplazarse. ¿Por dónde? Pues por dónde vuelan o por dónde escapan de su isla. Algunos migran o han migrado a países vecinos y de ahí a Ecuador y de Ecuador subir a México. Y es por ello este repunte. En 2021 iban en el mes de julio hasta 13,255. Esta cifra ha aumentado. En total de solicitudes en 2021, aquí tenemos la cifra de 64,000. Ya superaron los 70,000, las 70,000 solicitudes hasta julio y se espera llegar o rebasar las 100,000 solicitudes. Ahora, hablando de los refugios en México por mes, o sea, traemos puntual por mes y veamos nuevamente en el 2021 cómo ha venido creciendo. No ha dejado, no ha parado de ascender esta cifra y es el reto que tienen ahora las instituciones en México. Los refugios, cómo se ha incrementado ya por año en porcentajes, y veamos de enero a julio de 2021 ya superando los 192%. En el caso de refugios, solicitud por sexo, veamos cómo repuntan menores de edad. El 21% son de todo este universo de mayores de edad, el 21% de hombres y de mujeres. Estamos hablando que estos flujos inusitados, extraordinarios, son por menores de edad también, que vienen huyendo. O sea, hay unos ahí comparativos, vienen huyendo de la violencia intrafamiliar, de sus padres que violentan muchas veces a sus hijos o su familia. Otros más vienen buscando a sus padres que se encuentran en la Unión Americana. U otros más huyen porque no tienen padres, no tienen ni forma de cómo subsistir en sus poblaciones de origen. Y eso es el drama de la migración. La parte más dolorosa, sí, son niñas, niños y adolescentes, pero también niñas, niños y adolescentes indígenas, niñas, niños y adolescentes afrodescendientes, o niñas, niños y adolescentes que están solos, no tienen absolutamente a nadie y vienen buscando dónde encontrar su propia vida. Refugios en México, aquí están los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Veamos, acompañados y no acompañados. Sigue dominando Honduras con esta situación, y esto lo hemos explicado en otros foros. El contexto de violencia que se ha vivido en los países de Centroamérica no es nuevo, no es de ahora. Se ha venido alimentando la violencia desde la década de los 70s y 80s en la guerra civil de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando provoca esta oleada, una segunda oleada migrante, donde recibimos en México alrededor de 50,000 centroamericanos y fueron recibidos en campos de refugiados en Campeche, en Chiapas y en Tabasco.
Bueno, ¿qué ha hecho el programa de integración de ACNUR? Pues ha buscado acomodar a estos solicitantes de refugio en comunidades que les den los satisfactores que necesitan, principalmente laborales, oportunidades, primero de estabilizarlos, de tener paz, de tener condiciones para desarrollarse socialmente. Y bueno, estos son nuestros ahora núcleos poblacionales donde están siendo ubicados estos solicitantes dentro del programa que tiene ACNUR en México. Y bueno, pues quiero precisar que este programa es un buen programa, es un proceso de integración ya bastante bien logrado, donde se le da una correcta canalización a estos solicitantes para irlos adaptando a nuestra población en México. México históricamente ha otorgado asilo y refugio a los extranjeros y México es benevolente con la migración, es muy bondadoso con la migración. Algunas imágenes o algunas muestras de xenofobia o de discriminación no representa el sentir de los mexicanos. Los mexicanos, sobre todo los chiapanecos, hemos sido muy solidarios con la migración. Aquí es el mapa que tengo de todos los puntos de internación. Este es el reto que tenemos como país, los 194 puntos de internación terrestres, aéreos y marítimos, para que sepamos de qué cantidad estamos hablando de porosidad en nuestro país, que, bueno, más que porosidad, yo creo, si hablamos de porosidad y de cruces clandestinos, informales, son en la frontera sur. Hay un estimado, hay estudios por ONGs y por instituciones que cada 500 metros existe un cruce informal en la frontera sur. Entonces veamos que estamos hablando de alrededor de más de 600 cruces informales aquí en toda esta frontera sur, desde Suchiate hasta el Ceibo en Tabasco. Entonces, esas condiciones de adversidad son las que debemos ahora de ir entendiendo el por qué la migración irregular está repuntando de esta manera, que sigue manteniéndose todavía en los porcentajes de todas las visitas, de todos los ingresos al país. La migración irregular se mueve en un promedio de un 3%. Del 100%, un 3% es irregular. Entonces todavía es manejable. Y veamos la frontera norte, lo que decía, los 3.169 kilómetros, y la frontera sur, los 1.149 kilómetros. Todos estos en la frontera sur son cruces formales. Carmenchán, Las Champas, Unión Juárez, Talismán, bueno, Talismán con México, Ciudad Hidalgo, frontera Corozal, en esta carretera fronteriza del sur que la hemos transitado ayer, precisamente pasamos por acá y se ve gente caminando de manera irregular que están ingresando por este cruce, el Ceibo. Este Ceibo, que también es uno de los puntos más alejados para fronterizos entre México y Guatemala, y aquí colinda con la parte de la selva del Petén. De ahí sigue la Unión, Chetumal, que pues, conocemos, Teniente López o Subteniente López, que son los tres puntos relevantes en la parte de colindante con Campeche y Quintana Roo. Bueno, esta es la parte cruda de la migración. La parte que no queremos ver, que muchos tapamos, que no volteamos a querer entender, es la parte más dramática, la de los niños en compañía de sus padres en este caso. Estas dos fotografías han sido las dramáticas, las que se han logrado plasmar, y por eso se preserva el rostro de los niños, pero la condición de encontrarlos es para sensibilizar y entender qué debemos de evitar como países, como instituciones y como sociedad. Del lado izquierdo es Oscar, de 25 años, salvadoreño, con su hija Valeria, que en un acto de desesperación se avientan al río Bravo en la frontera norte del país, pero la carga en su playera para sostener a su hija y mueren ahogados en los márgenes del río Bravo. Y el lado derecho es algo similar, igual
un bebecito, un niñito, Aylan Kurdi, es un bebé turco que muere a brazos de su familia en el Mediterráneo. Entonces, las historias son infinitas de este tipo y es el reto que tenemos como humanidad para evitarlo. Veamos, ahora en el Mediterráneo también hay caravanas, pero allá la caravana es marítima. La caravana es en las pateras y vemos aquí al rescatista, este rescatista italiano que toma en brazos literalmente de flotar en el mar, en medio del amplio mar, del inmenso mar, a una bebecita de meses rescatándola. Bueno, y también la caravana en México corre en la Bestia. Veamos estos niñitos en brazos, son bebés sobre el lomo de la bestia. Es un acto de desesperación, también de irresponsabilidad de los padres, pero de desesperación. Y la explicación es difícil hasta que uno no lo vive de cerca, pero pues ahí vemos cómo es que ellos van transitando por el territorio nacional. Y esto es lo más reciente que sucede con este niño que ya caminaba desorientado en el desierto de los Estados Unidos, el desierto de Arizona, y lo rescata el CBP por ser abandonado por su propia familia. Esto es lo dramático de esta reforma reciente al artículo 52 específicamente de nuestra ley de migración, donde casi condiciona para la estancia regular de adultos el venir acompañando a un niño. Y ahí está el resultado, abandonarlos en el desierto porque ya fueron utilizados para transitar por territorio nacional. Y veamos entre la frontera de México y Estados Unidos cómo ha aumentado la detención de niños, niñas y adolescentes. Ha repuntado en este 2021, de enero a marzo, hasta 52,000. Y esa cifra ha aumentado porque el dato que yo tengo es de marzo. Ahora se hace un corte reciente donde repuntan, desde luego, tanto refugio en estos meses hasta junio, que es el dato que tengo, y se espera que repunten también las detenciones en la frontera norte. Esto no es fortuito. Todas estas detenciones y aseguramientos se han dado por la política migratoria que ha seguido Estados Unidos y que ha replicado en México. Veamos las detenciones que hizo en la frontera Barack Obama, que fueron arriba de 2 millones, Donald Trump 2,400,000, y lo que lleva Joe Biden son 1,113 millones. Este Joe Biden va a superar todos los números de los predecesores, de todos los periodos de presidentes de los Estados Unidos, porque en su corto periodo lleva arriba de 1 millón. Es decir, que superará todas las cifras de detenciones en la frontera México y Estados Unidos. Bueno, y aquí veamos Obama qué números tiene. En 2013, de enero a julio, ¿cuántos detuvo? Detuvo menos del 47% de lo que Biden tiene arriba del 575%, y es lo que digo, que superará por mucho las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, detenciones en la frontera de México-Estados Unidos, pero por año. Este ya es segmentado por año. Veamos, Joe Biden tiene en 2021, en julio de 2021, arriba de 1,113,000. Y Barack Obama siempre se mantuvo abajo del millón en todo su periodo. Y Donald Trump, que veíamos que era un tipo xenófobo, discriminador de latinos, de migrantes, pues se mantuvo, por así decirlo, en su tasa más alta, en 921,000 detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos. Biden por mucho va superándolos y se espera que tenga una cifra histórica en detenciones. Detenciones ahora por meses en sus periodos, pues veamos, Biden sigue llevando este récord. Y detenciones en la frontera de Estados Unidos, adultos solos, sigue siendo predominante, pero veamos familias cómo ha aumentado y menores.
Esta es la cifra dramática de menores, 99,421 menores. Son muchísimos niños, niñas y adolescentes que eso nos hace preocuparnos a las personas que trabajamos con el tema de migración, de refugio y desde luego de protección de la infancia, de derechos de niñas, niños y adolescentes. Este es nuestro reto, los principios y los derechos. Reto como país, como institución y como sociedad civil, como instituciones educativas de investigación. Este es el reto, principios y derechos otorgados por nosotros. Estas son mis fuentes para referencia, que queden ahí como testimonio, y este sería un primer arranque sobre el tema. Si hay algo más en que abundar en cómo va ahora la caravana migrante, pues salen hoy de Huehuetán a las 6:30 de la mañana, siguen preservando este contingente alrededor de 2,000 personas, las cuales la consigna principal van demandando documentos para su estancia regular en nuestro país y en segundo plano, asistencia para transportación y otorgamiento de alimento en cada una de las estancias donde se encuentra. Es por ello que pues es muy positivo, muy positivo este foro para externar la situación de la frontera sur en este momento. Estoy para servirles, doctor, y compañeras y compañeros que están ahora acompañándonos en este conversatorio. Gracias, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, es un placer. Un tema multidimensional, sin duda de trascendencia, de importancia, sobre todo porque, pues, derivado de estos principios de los derechos fundamentales, pues la interdependencia, ¿verdad?, la integralidad de los derechos humanos, pues sin duda pone manifiesto, ¿verdad?, las transgresiones de las que son objeto, pues, los migrantes y las migrantes que cruzan nuestro país. Vamos a abrir una sesión de preguntas, 20, del público que nos acompaña. Entonces, por favor, quien quiera participar, levante la mano. Veo por ahí la de la doctora Ivonne. Sí, muchísimas gracias, Luis Manuel. Muchísimas gracias, Manuel Arellano, por esta presentación. Me parece que los datos, los números que da son tremendos, muy interesantes y contrastan esta realidad caótica que se está viviendo, ¿no?, con la migración en general. A mí un poco me gustaría, bueno, esta caravana que se está formando en Tapachula no es la primera, pero sí tienen una característica diferente a las anteriores del 2018, 2019, y es que se están organizando dentro del país. Hay por ahí un audio abierto. Saúl Moreno, si nos haces favor de cerrar tu audio. Por favor. Muchas gracias. Entonces, estas caravanas se están organizando, ¿no? Se están formando, a diferencia de las anteriores que se organizaban en Honduras, en El Salvador. Aquí, efectivamente, en el municipio de Tapachula, y están siendo puntos de origen de las caravanas. Entonces, no es la primera caravana que sale. Sí se habla de, al menos las organizaciones civiles hablan de un total de 3,000 personas. Tú nos estás hablando que hay un aproximado de 2,000 personas en esta última caravana. Y yo un poco te preguntaría si, digo, las anteriores caravanas en realidad han sido disueltas. Ha sido un despliegue tremendo del Estado mexicano para la contención y devolución nuevamente de las personas a Tapachula, ¿no? Al final de cuentas está funcionando como municipio tapón, creo yo, como municipio, y eso va a tener también sus consecuencias en lo local. Pero un poco te preguntaría si tú consideras que la suerte de esta caravana va a ser la misma suerte que las anteriores caravanas, es decir, la estrategia a lo mejor que se tenga desplegada por parte del Estado sea la misma contención y disuasión. Y en términos de derechos humanos, ¿qué digamos, violaciones concretas tú puedes observar en estos movimientos? Muchísimas gracias, Manuel.
Bueno, sí, sí, doctora, con gusto. ¿Alguien más quiere participar o vamos respondiendo uno a uno, con gusto comentando para abrir el conversatorio o la interacción? Si no, pues respondo a lo que dice la doctora Ivonne, el comentario. Sí, es muy complejo. La situación de los flujos inusitados de las caravanas es muy complejo. Yo tengo una particular expresión al respecto de la irresponsabilidad de los pseudodefensores de derechos humanos de la sociedad civil, que los he mencionado y los he denunciado, que están buscando de manera irresponsable caravanizar la migración para evadir el control migratorio en México. Eso es irresponsable. La muestra se dio en el 2020, cuando irrumpen en el puente internacional Rodolfo Robles de el río Suchiate, echan como escudos humanos a niñas, niños, adolescentes, bebés en brazos, mujeres, adelante, para irrumpir, tirar la cerca del puente internacional y cruzar México. Con eso no se acaba la migración y tampoco se acaba el control migratorio. Enseguida, el fallido operativo que se dio alrededor de hace 2 meses en la carretera costera de Tapachula, donde se confrontan, se enfrentan las fuerzas del orden, la Guardia Nacional, con la turba de migrantes, el grupo en sí de migrantes, tampoco resuelve el tema. No lo resuelve. Esa es una forma de que estos líderes que se han aprovechado, han vivido de los flujos migratorios en esta región, de evadir el control migratorio en la desesperación de no lograr transitar por el país. Y provocan eso precisamente. Eso, la reacción violenta. Ahí se vieron imágenes que dieron vuelta al mundo, golpeando, pateando a un migrante afrodescendiente en el suelo, a una mujer que fue ultrajada y fue azotada de los cabellos. Todas esas acciones son reprobables, reprobables, como defensores de derechos humanos, como defensores de mujeres, de niñas, niños, adolescentes, como defensores de la humanidad, se reprueban. Pero también hay que ver cómo son alentados estos flujos, caravanizados, son incentivados por verdaderas bandas de delincuentes que se disfrazan de organizaciones y que llevan a la migración, a esta cantidad de personas alentadas, engañados de que van a tener cruce facilitado hacia los Estados Unidos. Es mentira. Veamos la frontera norte, cómo se encuentra hacinada en este momento, cómo se encuentra desbordada Piedras Negras, Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana. Los puentes internacionales están desbordados porque es mentira. Estados Unidos va a seguir repeliendo la migración de esta manera. Ya vimos que hasta con la guardia fronteriza, la policía fronteriza montada a caballos, repeliendo la migración en el río Bravo. Eso no lo habíamos visto. Pues ellos van a reaccionar de la misma forma violenta porque existe aquí irresponsabilidad de estas personas que deben de ser señaladas, deben de ser investigadas, cuál es el negocio que traen detrás y desde luego que dejen de estar engañando a la gente con que México les va a otorgar un paso libre, un salvoconducto, como ellos le llaman o como ellos buscan, de engaño, y en el engaño está el negocio de la caravanización de la migración. Sí, vos no sé si respondí a lo que mencionabas. Bueno, la cantidad se está fluctuando entre 2,000, arriba de 2,000. Hoy es el cálculo que se hacía en Huehuetán, hoy a las 6:30 de la mañana, donde pernoctaron desde ayer, en la mañana que llegaron, y siguen su camino. Caminarán otros 20 kilómetros hoy, buscando llegar a Pijijiapan y a Arriaga, desde luego. Entonces, esas son las condiciones que están ahora,
ya van muchos dañados de los pies sobre todo, lastimados por el camino. Está ahí el grupo Beta asistiendo a las personas, algunas asociaciones de sociedad civil otorgándoles alimentos o hidratación y curando desde luego a las personas. Muchos han desistido en seguir caminando y han pedido ser atendidos médicamente o regresar a alguno de los poblados que van transitando. Muchas gracias. Sin duda, datos conmovedores, duros, fuertes, desde el punto de vista también de los derechos humanos. Doctor Ivo, no sé si tiene alguna otra pregunta o alguien más que desea participar. Adelante, Laura, por favor. Hola, muy buenos días, qué gusto, muy interesante la verdad el tema. Y la verdad es que yo quisiera saber o comentar respecto a lo que veíamos en las noticias tal vez la semana pasada o hace 2 semanas, respecto a todos estos matrimonios que se están dando ahora con las personas que vienen de Haití y ahora con personas mexicanas con la finalidad de tal vez por esa vía adquirir la nacionalidad en México. ¿Qué acciones o cómo se estará preparando pues el gobierno mexicano para poder atender esta dinámica que, si bien en Estados Unidos también es muy común, ahora pues lo estamos viviendo en México, ¿no? Y que creo que también puede ser como una forma en la que las personas se van a incentivar para provocar esta migración y tener un estatus pues más un estatus pues más viable, o que les pueda ser más seguro, ¿no? Tal vez respecto a su nacionalidad. Bueno, son múltiples las formas, Laura, de cómo buscar acceder. Aquí lo importante es lo siguiente. Sepamos, son engañados, las personas son engañadas por el desconocimiento de nuestra ley de refugio y protección complementaria, de asilo, refugio y protección complementaria. Desconocen, son elementos que México ha utilizado en otras condiciones históricas para dar asilo y refugio en México, protección internacional. Estas figuras se están desvirtuando y eso es lo que no debemos de permitir, que sean utilizadas para transitar por nuestro país. Están siendo utilizados por pseudodefensores, lo repito, o por gestores, o por traficantes, o por coyotes simples, para decirles, te vendo, cásate por 20,000 pesos, paga, vas a acceder a un proceso de una tarjeta o visa humanitaria por unificación familiar, porque va a ser tu pareja. Eso es mentira, lo están engañando, es un proceso largo todavía que van a iniciar para poder acceder, y eso no les garantiza llegar hacia la frontera norte. Lo que deben de hacer es realmente solicitar la apertura de un procedimiento migratorio, regularizar su estancia en el país y poder ya acceder a los beneficios que tiene México, que son infinitos. Tiene posibilidades de mantener un visitante con percepciones, con remuneraciones, con producto de su trabajo para que los contraten. Existe la tarjeta TBR aquí en la frontera sur de visitante regional para que puedan acceder a todos los estados de la frontera sur. Pero esa no es su intención es transitar y llegar al norte. Entonces, eso es lo que hace compleja la situación, y de ahí se aprovechan toda esta industria underground que se mueve en la migración, porque también la migración se mueve de manera, sobre todo la migración irregular, se mueve en el submundo, siempre en lo clandestino, para no ser expuestos a ser asegurados y ser deportados o retornados a sus países. Entonces son engaños que han hecho tantas personas, ampararlos. Yo he visto amparos que amparan o que protegen, supuestamente protegen, entre comillas, a las personas migrantes que obtienen supuestamente este amparo, los otorga el juez,
y ampararse contra un punto de revisión migratoria. Eso es imposible. Los conocedores del amparo saben bien que eso es improcedente. La autoridad migratoria en México cuenta con esa rectoría sobre la aplicación de la ley, primeramente de nuestra Carta Magna y de la ley migratoria. Enseguida, ahí nos debemos de apegar siempre institucionalmente. Los profesionales del derecho deben de apegarse siempre a las leyes migratorias y, desde luego, respetar derechos humanos, tratados internacionales y las bondades que tiene, que ya decía yo, una de tantas es la TBR, otro medio también, trabajadores fronterizos agrícolas. Funcionan muy bien esos programas de trabajadores fronterizos, sobre todo en las fincas cafetaleras y bananeras de aquí del sureste del país. Entonces, es una de las más rendijas que buscan siempre para evadir el control migratorio en México. Muy bien, muchas gracias. A continuación, el doctor Omar tiene la mano levantada. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Martínez. Pues, estimado Manuel Arellano, ¿has dado cuenta en este breve conversatorio que hemos tenido contigo de lo que yo llamaría como una tormenta perfecta, ¿no? Esta debilidad institucional en el triángulo centroamericano con los países que tú nos has compartido, la grave crisis humanitaria, no de ahorita en Haití. Haití ha sido un país muy lastimado desde hace 50, 70 años, ¿no? Con estos movimientos es el único país francófano, ¿no? Dentro de un escenario de habla hispana, y esto de las graves luchas intestinas en los países centroamericanos, por eso yo subrayo, es una debilidad institucional en estos países, sin que quiera decir que son estados fallidos, pero el tema es, estimado Manolo, que la tormenta perfecta se acrecienta porque de este lado del emparedado que tú has dicho, México, pues vemos también el incremento del crimen organizado. Y el crimen organizado ve una de sus mejores oportunidades, y lo hemos visto, tú recordarás que lo platicábamos desde el año 2000, ¿no? Cuando esto empezaba a surgir, ¿no? Recordarás que entonces ya se documentaba que de las actividades más lucrativas después del tráfico de armas, ¿no? El tráfico de pacientes ya era precisamente el tráfico de vidas de personas migrantes, lo que se llegó a llamar en aquel México el turismo sexual comercial infantil. Específicamente eran algunas ciudades como Acapulco, en Chiapas era Tapachula, en Guerrero, Acapulco, ¿no? Destinos turísticos como Los Cabos, Cancún, ciudades fronterizas del norte como Ciudad Juárez o Tijuana. Pero aquí el crimen organizado está viendo una de sus mejores oportunidades. Y la pregunta que te quiero hacer, estimado Manolo, bueno, ya llevamos algo así como 20 años discutiendo esto, pero la verdad es que se avecinan todavía escenarios aún más complejos, ¿no? Con el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, tú ya dabas cuenta de tu discusión, Joe Biden va a superar por mucho quizás a las administraciones juntas de Barack Obama, ¿no? Y de Donald Trump, pero el papel del Estado mexicano, ¿cómo ves tú la trascendencia de la política migratoria nacional? ¿Hacia dónde crees que nos debemos mover? Y en ese escenario, ¿qué se pueden hacer desde las universidades y los centros de investigación como este, que tú sabes muy bien que es tu casa? Bueno, gracias, doctor. Y bueno, sirva esta preliminar participación mía ya para ir cerrando. Agradecerte la invitación, doctor Omar David Jiménez Ojeda, agradecerle a nuestro rector de la máxima casa de estudios, al doctor Carlos Natareno Andayapa, la invitación siempre permanente, la preocupación como Estado fronterizo, como institución fronteriza en el estudio permanente, el compromiso que existe, la buena comunicación que hay con el claustro de investigadoras, investigadores, están comprometidos con el tema. Doctor, tú sabes bien, porque vienes estudiando desde hace más de 20 años el tema de esta vulnerabilidad que existe
sobre Latinoamérica en condiciones paupérrimas como Haití, que tú mismo estuviste en Haití trabajando en la estancia esta de estudio que hiciste al respecto de las condiciones de Haití son peculiares. Ahorita están específicamente aflorando ya de manera histórica los terremotos de Haití, pues sí, pero las condiciones de salud de Haití, las condiciones humanas de las niñas en Haití, tú las conoces muy bien y es lo que ahorita se está trasladando a México. Nosotros, la mayoría como chiapanecos, recordamos bien en la época de los 70s y 80s del siglo pasado, en esta guerra civil en Centroamérica, y lo cito mucho a Luis Mandoki en su película de Voces Inocentes, cómo se dio el contexto de violencia de esta infancia en Centroamérica. Pues ahora estos mareros, este barrio 18, barrio 13, Mara Salvatrucha, ahora ya las bandas delictivas en el Triángulo Norte son los nietos de esos niños de Voces Inocentes, esos niños combatientes que crecieron en contexto de violencia extrema por la guerra civil, cuando desenlaza con el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador, y se traslada ahora esa violencia a la migración. A la migración, y repito, ya lo dije, huyen algunos de la violencia, otros más huyen porque crecieron en violencia y otros más porque nunca conocieron a sus mayores por la violencia, murieron. Eso ahora se está trasladando a este flujo de migración por la frontera sur. Y este es el reto que tenemos ahora como instituciones, como profesionales, como defensores, como estudiosos de los derechos humanos. Y hay que seguir estudiando derechos humanos, desde luego protegiendo a las personas, pero también hay que estudiar las causas de la migración. No somos antropólogos ni sociólogos, pero somos humanos, somos abogados, somos profesionistas del derecho, de la ciencia, y estamos obligados a llevar a nuestra agenda las causas de la migración. ¿Por qué? Porque México no va a cambiar de posición geográfica, ni los Estados Unidos, ni Centroamérica. Este asunto no lo veamos como un problema, es una condición en la que estamos viviendo. No lo veamos solo como un fenómeno migratorio, es la condición en la que nos encontramos como subregión geopolítica en el contexto de la internacionalidad de los conflictos, tanto económicos, políticos, sociales, las condiciones ahora de pandemia. Esto hace un cóctel, como mencionaste, doctor, muy peculiar, porque si algo nos faltaba o si algo ya complicaba las cosas, eran los eventos climatológicos que siempre están impactando al sureste y a Centroamérica. Pues ahora la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Es un reto mayúsculo que, desde luego, las instituciones académicas estamos obligados a contar en nuestra agenda el estudio tiempo real sobre las condiciones en que estamos en este entorno. Muchísimas gracias, estimado Manuel. Pues vamos a cerrar ya la sesión. Nuestra compañera Ligeia Lara va a proyectar la constancia correspondiente. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Manuel Arellano por su conferencia Las Caravanas Migrantes, llevada a cabo el 25 de octubre del 2021 a través de la plataforma virtual Zoom, por la conciencia de la necesidad de servir. Doctor Omar David Jiménez Ojeda, director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. De verdad, es un placer estar el día de hoy con ustedes. Uno sin duda enriquece el bagaje cultural. Ya decían por ahí que los derechos humanos son entrañables porque se sienten, ¿no? En las entrañas. Todos estos pues insultos a la dignidad sin duda se ven reflejados, por ejemplo, en esas fotografías que nos proyectó. Muy enriquecedor. Estimado Manuel Arellano, muchas gracias de parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sin duda un verdadero honor estar el día de hoy aquí acompañándonos.
Gracias, doctor Luis Manuel Martínez. Saludo a mi maestra entrañable también, y ahí en casa, y todos, amigas, amigos entrañables, queridos, apreciados y muy respetados en el ámbito jurídico a nivel internacional. Adriana, un abrazo grande, Nimrod, bueno, a todas, a todos, para no ser discriminador en este foro. Que tengan buen día, les agradezco mucho y aquí vamos a seguir trabajando y espero vernos pronto. Felicidades, Manolo. Un gusto como siempre. Muchas escucharte. gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a todas, a todos. Gracias. Gracias, bonito día. Gracias, Manolo. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Éxito en tu jornada.